Conferencias anuales celebradas en la Iglesia Trafalgar 32 de Madrid, los días del 9 al 12 de octubre de 2009, con el tema general El profeta Habacuc, por el conferenciante don Marcelino Alegría. Sábado día 10 a las 7 de la tarde con el tema Silencio, calle delante de él toda la tierra. Esta mañana hemos terminado un poquitín precipitadamente, pues por causa del tiempo. Siempre vamos contra reloj. Simplemente algo de las muchas cosas que han quedado por decir esta mañana, pero que creo que es interesante recalcarlo, y es que cuando en aquella sección final de los versículos 12 al 17 hemos ido como una metralladora, cuando hemos leído de que sacará a todos con anzuelo, me he olvidado, no me ha dado tiempo, y lo digo ahora, de decir que este tema del anzuelo era una costumbre de los antiguos conquistadores. ¿Qué hacían los antiguos conquistadores? Creo que tiene importancia y por eso lo recalco. ¿Qué hacían los antiguos conquistadores cuando invadían otro reino? Cogían al rey de ese reino por la nariz, qué mal gusto tenían, le clavaban con una especie de gancho, en realidad era un gancho, con una cuerda, y lo llevaban casi paseando por todo el camino, para que sintiera la vergüenza de su derrota. Y esto lo vemos en algunos lugares. Por ejemplo, en el segundo libro de Reyes, capítulo 19 y versículo 28. Allí se nos dice lo que haría aquí Nabucodonosor con el rey Joacim. Lo cogería de engancho y lo llevaría para su vergüenza arrastrado por la ciudad. También no hemos podido hacer las 3 reflexiones finales que teníamos como conclusión. Primera de ellas, a la luz de lo que hemos visto esta mañana, ¿cómo nos enfrentamos nosotros, queridos hermanos, a las perplejidades de la vida? ¿Lo hacemos teniendo en cuenta todo lo que sabemos de Dios, a pesar de lo que todavía no entendamos? ¿Lo hacemos convencidos, como lo hacía David, de que aunque hay cosas que ni entendemos, ni probablemente vamos a entender jamás, sin embargo, nos sirve saber que el Señor está en el trono, que Él lo controla todo, algo que Él constata en el Salmo número 11? Nosotros también, otra pregunta, creemos que nada en la vida sucede por casualidad, sino que en última instancia está la provisión o la providencia y la permisión de Dios, porque en el fondo es así. Ve por la tierra, le dice Dios a Job, te concedo esto que me pides, y pon tu mano sobre Job. Al final voy a cambiar los personajes. Eso sí, no atentes contra su vida. Permisión divina. Que sí? Satanás os ha pedido. ¿Pero a quién se lo ha pedido? Pues a Dios. Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Y lo va a hacer por permisión divina. Pero yo he rogado por ti, Pedro, que cuando esto venga, porque sobre ti va a venir en una gran cantidad de dosis, que tu fe no falte. Concesiones de Dios. Nada sucede por casualidad. Todo bajo la permisión divina. A la luz de lo que hemos visto hasta aquí, aquella queja casi irreverente de Habacuc en los primeros 4 versículos, aquella primera respuesta de Dios en los versículos 5 al 11, esto lo arreglo yo en un santiamén. Ya verás, voy a juzgar al pueblo por medio de otros. Aquella segunda queja, mucho más virulenta si cabe, del profeta diciendo todavía
entiendo menos, aún lo complicas más. ¿Cómo es que ahora el que ya era malo, que es tu pueblo, va a ser juzgado por el que es peor que él? Esto todavía lo entiendo menos. A la luz de todo esto, ¿dónde ubicamos las palabras que Abraham le dirigió a Dios frente a una situación también muy difícil, como era la destrucción de Sodoma? El juez de toda la tierra, como eres tú, Señor, ¿no ha de hacer lo que es justo? Tengo en mis notas, esta tarde intentaremos contestar a esta pregunta. ¿El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo? Vamos a intentar contestar esta pregunta en esta tarde. Y he titulado la conferencia de hoy con el último versículo que veremos, donde la versión de la Nueva Biblia Española traduce silencio. El calle de nuestras versiones, ella lo traduce por silencio, como ha hecho en ocasiones Raúl del Real Madrid cuando ha visitado el Camp Nou, que le ha salido algo caro. Silencio, silencio. Dios concluye esta porción diciendo silencio, porque Él ha justificado sus procederes. Y si no los justificara, también tendríamos que guardar silencio delante de Él toda la tierra. Él ahora, en esta sección que vamos a ver, aún tardaremos un poquito, pero vamos a ver, le va a decir a Habacuc que porque Él es el Señor de toda la tierra y porque Él es el soberano, después de utilizar a los babilonios en contra de Judá, va a utilizar a otros contra los babilonios. Y la misma suerte que va a correr Judá a mano de los babilonios, van a correr los babilonios a mano de otros, como luego la historia se encargó de cumplir. Capítulo 2. Jehová responde a Habacuc. Cuando Habacuc ya ha descargado todo lo que llevaba y se lo ha presentado a Dios, él se pone sobre su guarda. Para que nosotros nos entendamos, entra en el santuario. Son expresiones mías. Entra en el lugar más cercano a Dios y se pone a velar. Se pone en las debidas condiciones, dándose cuenta que hay un abismo entre el Dios soberano y Él. Y cuando Él está en las debidas condiciones, Dios le contesta y le dice: así me gusta, así me gusta. Ya no te veo tan nervioso como estabas antes. Ahora estás empezando a adoptar la posición que corresponde a un profeta mío. Así me gusta, Habacuc. Y ahora yo te voy a poder hablar en tranquilidad. Y tú no te vas a exasperar. Ahora te voy a poder decir algunas cosas más que tengo para decirte. Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza firmaré el pie, y velaré, me voy a poner en la debida posición, para ver, para escuchar lo que Dios me va a responder. ¿Y qué es lo que yo también tengo que responder tocante a mi queja? Ante semejante perplejidad, sin embargo, Habacuc ni consulta a los sabios de este mundo, ni tampoco confía en su autosuficiencia, sino que se pone sobre su atalaya para recibir la respuesta del Señor, como finalmente así ocurrió. Toma una buena decisión Habacuc, y es la de esperar en Dios. En este versículo, queridos hermanos, encontramos pautas a seguir. Pautas a seguir cuando nos encontremos frente a dilemas parecidos. ¿Qué ha de hacer un creyente que ama al Señor
y que depende del Señor, cuando le aborden todas estas dudas? Pues aquí hay algunas pautas, hay algunas sugerencias que yo os lanzo a seguir cuando nos encontremos en esta situación. En primer lugar, apartarnos a un lugar donde a solas, sin ruidos externos, sin influencias externas, podamos oír la sola voz de Dios. La sola voz de Dios, nuestro atalaya. Sobre mi guarda estaré y me pondré sobre mi atalaya. ¿Qué quiere decir esto? El Señor Jesucristo lo ampliaría con las palabras de: cuando tú tengas que orar, vete a la cámara más recóndita y tú a solas con Dios preséntale a Dios las cosas y Él te las contestará. Una primera pauta a seguir. En el proceder de Habacuc tenemos una segunda pauta, y es la de echar nuestro problema sobre Dios, porque Él cuida de nosotros. Aunque no lo parezca, Él tiene mucho cuidado de nosotros. Y finalmente Habacuc aquí descarga, no su ira contra Dios, ni sus quejas, sino descarga su carga, ¿verdad que sí?, ante Dios. Echando toda vuestra ansiedad, diría el apóstol San Pedro, sobre Él, sobre Dios, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y yo no sé si es que soy adivino o es que me lo parece, pero tengo la sensación que cuando Pedro, es una opinión mía, Pedro no me lo ha dicho, pero tengo la sensación que cuando Pedro escribe aquí este versículo, él que ha pasado ya por esta situación y tiene que aconsejar a sus lectores que descarguen toda su carga, toda su ansiedad sobre el Señor, porque Él hará y Él obrará, yo creo que de alguna manera Él pudo recuperar en su memoria el momento cuando Él descargó toda su ansiedad sobre el Señor y el Señor obraría. ¿Os acordáis? En Hechos capítulo 12. Dice Lucas que Herodes había matado a Jacobo. ¡Oh, cómo se frotaban las manos el pueblo con las ganas de sangre que tenían! Y que ahora se disponía a sacar a Pedro para seguir la misma suerte. Y precisamente la noche que Herodes lo iba a sacar para matarlo, Pedro dormía como un lirón. El nerviosísimo Pedro, el inquieto Pedro, estaba durmiendo como si se hubiera tomado 5 Valiums, a tal extremo de que el ángel le tuvo que despertar. Y yo, que soy una persona nerviosa, no puedo entender cómo Pedro, que sería parecido a mí, aquella noche podía dormir como un lirón, a pierna suelta, echando toda vuestra ansiedad sobre el Señor, porque el Señor tiene cuidado de vosotros. Probablemente Pedro recuperó esta imagen en su memoria al escribir estas palabras. Una tercera pauta a seguir: orar para que sean abiertos nuestros ojos. Orar. Iré y velaré. Como hizo Eliseo a favor de su siervo Giazi, el cual se levanta por la mañana y ve que estaban las montañas llenas de ejércitos de sirios, y dijo: ¡ay! Somos muertos. Y Eliseo oró a Dios para que le abriese los ojos y se diese cuenta de que lo que había alrededor de ellos eran huestes celestiales para protegerles. Orar para que sean abiertos nuestros ojos. Una cuarta pauta que vemos aquí, si desmenuzáis el versículo veréis, es aguardar pacientemente la respuesta del Señor. Me pondré sobre mi guardia para ver lo que se me dirá, lo que se me va a decir. Dice David pacientemente: esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Aguardar pacientemente la respuesta del Señor. Y finalmente, una última pauta es transmitir su respuesta al pueblo, para ver lo que se me dirá y qué es lo que yo tengo que responderle al pueblo tocante a mi queja.
¿Verdad que sí? Creo que son pautas muy interesantes, que desde luego aquí nos están hablando de que tenemos ya a otro Habacuc distinto. Tenemos a otro Habacuc distinto, que sí, por lo menos en su actitud. Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza firmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió. Hombre, ¿cómo no le va a responder? ¿Cómo no le va a responder? Con una actitud así, ¿cómo no le va a responder? Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aquí Habacuc recibe una revelación. Escribe la visión que te voy a dar. Recibe una revelación la cual ha de ser cumplida no inmediatamente, sino a largo plazo. Y por lo tanto, ha de ser esperada por la fe. Como todas las cosas que no vienen hasta después de un tiempo, han de ser aguardadas por la fe. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo vivirá por la fe. Esto no contradice lo que vimos en el capítulo 1, versículo 5, donde dice: yo hago en vuestros días una obra. Claro que la haría en sus días, no en otra generación, pero que todavía no era inminente, aún podían pasar hasta 4 o 5 años, ¿verdad que sí? Por lo tanto, se tenía que esperar por la fe, por la fe. Queridos hermanos, ya os dije esta mañana o ayer que este estudio iba a estar lleno de aplicaciones, por la razón que dijimos que cuando el náufrago se está hundiendo, no le mandes un manual de instrucciones, mándale un salvavidas, que te lo agradecerá más. Nosotros necesitamos aplicaciones para nosotros. Nosotros, queridos hermanos, muchas veces desesperamos y desmayamos cuando lo que se nos ha de entregar no es ya al instante, porque todo lo queremos al instante. Es como aquel creyente que era muy nervioso, que era muy impaciente, y que una y otra vez le aconsejaban que tuviera más espera en el Señor. Y cuando cree que ya lo ha conseguido, o que lo va a conseguir, le hace una oración al Señor y le dice lo siguiente: Señor, yo te pido que me des paciencia, pero ya. Nos pasa lo mismo. Sí, dame, pero ya, pero ya. Nuestra fe es menos fe cuando la concesión que se nos ha de dar la tenemos prácticamente a la vuelta de la esquina. Qué fácil es así todo. A veces a nosotros nos cuesta esperar. A mí el primero. No doy este estudio sobre la base de que yo ya he superado todo esto, sino precisamente porque tengo muchas carencias y me veo retratado en él. Y aquello que necesito yo pienso que lo podéis necesitar vosotros también. Muchas veces nosotros queremos las respuestas rápidas, sin darnos cuenta que cuando hemos tenido una respuesta del Señor a largo plazo, nuestra fe se ha fortalecido. Porque se ha hecho necesaria cada día la dependencia de Él. Y esto Dios lo quiere para nuestro bien, para que aprendamos. Mientras que si nos diera las cosas a los 5 minutos, no aprenderíamos a valorarlo. Nuestra fe es menos fe cuando la concesión la tenemos prácticamente a la vuelta de la esquina. Así es muy fácil, ¿verdad que sí? Yo os pregunto, y me pregunto a mí, ¿y si tuviéramos que esperar para recibir las respuestas de Dios a nuestras peticiones? ¿Y si tuviéramos que esperar hasta 25 años, como tuvo que esperar Abraham para que Dios le respondiera con su hijo Isaac? ¿Qué haríamos? ¿Y si después de esa concesión, más o menos cuando Isaac tendría entre otros 20 o 25 años más, Dios nos pidiera que le entregáramos aquello que ya nos ha tenido 25 años más esperando? Y dijéramos: Dios mío, ahora llevo 50 años que estoy en las manos de Dios, los 25 de espera y 25 más donde me las prometía felices. ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos? Y si después viéramos que lo que se nos pide es la entrega de nuestro hijo encima, ¿qué haríamos?
Acerca de esto de Isaac, hay unas palabras en el relato, el histórico, el de Génesis 15 del sacrificio de Isaac, que a mí siempre me han impactado. Y cuando he mirado todo el relato, he podido entender por qué las pronuncia Dios. Cuando Abraham está ya dispuesto, ya ha levantado el brazo para clavar el cuchillo, el ángel lo detiene y le dice: detente, Abraham, porque ya conozco que temes a Dios. Y yo, que soy muy preguntón, ya os lo he dicho, y que conforme me hago viejo cada vez me parezco más a Habacuc del primer capítulo, le he dicho a Dios muchas veces: pero bueno, tú que eres omnisciente, ¿no conocías ya desde antes que Abraham haría esto? Hombre, no vengas diciendo que ahora ya conoces, y es que antes no lo conocías. Claro que conocía a Dios, desde siempre lo que haría Abraham. Pero estas palabras son muy significativas. Ahora ya conozco, como si antes no lo conociese, cuando él lo conocía todo. Pero era muy necesario esto, no tanto por Dios, sino por Abraham. Porque esta experiencia de Dios haber tensado la cuerda hasta el final, porque mira que la tensó hasta el final, a Abraham le iba a ir pero que muy bien, y además la iba a necesitar a lo largo de la vida que le quedaba por vivir. Muchas veces Abraham tendría que tirar de esta experiencia, la experiencia de la fe hasta el último instante. Ya conozco. Y a partir de ahí, en este capítulo, Dios le hace promesas nuevas a Abraham. Promesas que antes no le había hecho, pero ahora como resultado de esto, Dios le hace promesas nuevas. Hebreos, capítulo 11, siempre la Escritura se complementa. Nos hace saber de un detalle que si no fuera por Hebreos no conoceríamos. Hebreos añade de que incluso en la mente de Abraham él ya lo había sacrificado. Él mentalmente ya sabía que lo había sacrificado. Y estaba convencido de que Dios era capaz de volverlo a resucitar. No dice que estaba convencido de que Dios en última instancia detendría su mano. No, esto no pasaba por su cabeza. Por su cabeza pasaba que después de muerto Dios tenía poder para resucitarlo. Luego la fe de Abraham llegó hasta el final. Versículo 2 y 3. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo. Porción que se recoge también en Hebreos. Porque sin duda vendrá, no tardará. Y Jehová me respondió. Y esta respuesta que dice aquí, en el versículo 2, se encuentra en los versículos 2 al 5. ¿Verdad que sí? Declárala en tablas, escríbela, para que corra el que leyere en ella. Es decir, para que se pueda leer de corrido. Para que esos que tienen prisa y van rápidos puedan, tal como van corriendo, leer la visión. Cuando nos parece que las cosas se demoran, el creyente tiene la obligación de esperar con paciencia a que Dios realice su obra. El Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza. Él es paciente, Él tiene otros planes, pero el Señor no retarda su promesa. He aquí, versículo 4, que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Aquel cuya alma no es recta se enorgullece. ¿De quién estará hablando aquí el profeta? ¿A quién se estará refiriendo aquí el profeta? Hay dos posibilidades. Yo las adelanto las dos, aunque luego diré por la que opto personalmente, sin ser dogmático. Hay una primera posibilidad que se pueda estar refiriendo al mismo Nabucodonosor. Alguien orgulloso, como vemos en el capítulo 4 de Daniel, cuando Dios le tiene que, como decimos en catalán, que atizar en la clatellada, en el cogote le tiene que dar, y le tiene que decir: ven aquí, guapo, yo te voy a hacer, como veíamos esta mañana, como un animal del campo, por tu soberbia y por tu orgullo.
Ahí en 4 de Daniel, versículo 30 al 32, se habla de su altanería. O sea que hay una primera posibilidad que se pueda estar refiriendo a Nabucodonosor. Y hay también una segunda posibilidad, aunque creo que con menos fuerza, que se pueda estar refiriendo a los judíos impíos. No olvidemos que el caldo de cultivo que aquí se está cociendo tiene que ver con aquel pueblo impío, donde eran soberbios altaneros, y Dios estaría diciendo: cuando vengan las tortas, cuando vengan las bofetadas, aquel que es un chulo, aquel que es un soberbio, y mi pueblo está haciendo esto, pues se va a enorgullecer. Y solamente el que, como Habacuc y el resto fiel, adopten la posición que han de adoptar, estos por su fe van a ser salvados. Personalmente pienso que por el contexto se refiere más a Nabucodonosor, pero que bueno, ambas pueden tener su lugar. Al mismo tiempo, ya que aquí Habacuc, en lo que es el versículo estrella de esta profecía, el justo por su fe vivirá. Habacuc no sabía, ahora estoy hablando conmigo mismo, Habacuc no sabía lo que estaba escribiendo aquí ahora. Él no era capaz de pensar las repercusiones que tendrían estas palabras suyas, que se citan un montón de veces en el Nuevo Testamento por Pablo y por otro autor. Luego entonces esto es un versículo señero, donde esto es una cantera, donde a partir de aquí todo el mundo tira de la cantera. Qué palabras tan importantes. Al mismo tiempo, queridos hermanos, no se puede limitar la fe. A veces nosotros cometemos este error. A la experiencia inicial de la conversión. Eureka, ya lo conseguí, ya soy salvo. Justificados pues por la fe. Esto ya está hecho todo, tenéis paz. Ya hemos terminado la película. ¿Cómo que ya hemos terminado la película? Hemos empezado la película. El aspecto fe no se puede limitar a la experiencia inicial de la salvación. La experiencia inicial de la salvación es como aquel pistoletazo de salida que se da para que corramos en la pista y para que alcancemos el premio del que habla Corintios y del que habla Hebreos, corriendo en la pista. Pero no es el final de la carrera, es el principio de la carrera. Debemos de vivir por fe cada día, porque por fe andamos, dirá el apóstol San Pablo, no por vista. Por fe andamos, no anduvimos. Cuando nos convertimos, andamos. Lo hemos de hacer cada día. Los hombres de fe, queridos hermanos, no solo oran, sino que también esperan respuestas. ¿Os acordáis del ejemplo del piadoso rey Ezequías? A mí me impresiona este rey, porque los reyes normalmente eran militares. De los profetas esperamos espiritualidad, porque si un profeta no es espiritual, apaga y vámonos. Pero los reyes no tenían por qué ser espirituales, ni lo eran todos, por desgracia. Pero hay algunos como Josías, a que ya nos hemos referido, o Ezequías, con sus errores, porque todos los tuvieron, o Asa, u otros. El rey Ezequías nos es un ejemplo. ¡Qué hombre más espiritual! ¡Qué hombre con tanta influencia! Cuando leemos los libros de Crónicas e Isaías, nos damos cuenta que este hombre arenga al pueblo y los quiere convencer de que Dios está con ellos y que Sennacherib y sus Rabsaces no podrán invadir. Al extremo de que el mismo Rabsaces tiene que ir y hablarles para que lo entiendan y digan: no le hagáis caso a vuestro rey, que os está engañando, diciendo de que podréis prevalecer. Oye, repasar la historia. ¿Qué pasó con los egipcios? ¿Y qué pasó con los de Israel, con las 10 tribus del norte? ¿Y qué pasó con los otros? Todos acabaron igual. Y vosotros vais a ser distintos. Hombre, por favor, repasar la historia, que os están mintiendo. Y aquel rey estaba en las manos de Dios. Era un hombre piadoso. Y cuando le entregan las cartas amenazantes en el capítulo 37 de Isaías, el hombre va al templo. ¿Cuántas veces muchos problemas los solucionaríamos en el templo actual? Y extiende las cartas delante de Dios y le dice: Señor, yo ya no puedo más. Este Rabsaces convence, es el Baldano del Madrid. Y encima, el rey Sennacherib: yo ya no puedo más, pero mira, ahí tienes las cartas, yo no puedo hacer otra cosa. Mira sus amenazas. ¿Cómo escuchó a Dios? ¿Y cómo tuvo en cuenta esta actitud? ¿Verdad que sí? Los hombres de fe no solamente oran, sino que esperan también respuestas de Dios. Hay aquí dos verdades complementarias. La primera es que es el hombre
que es justificado por la fe, lo cual nos habla de la conversión. Y la segunda es que es el justo el que vive por la fe, lo cual nos habla de la peregrinación. Yo creo que Habacuc aquí está enfatizando más bien este segundo aspecto de fidelidad, más el justo vivirá por la fe, porque ya ha sido justificado, vivirá en consecuencia a esta fe. Queridos hermanos, en muchas ocasiones para vivir más cerca de Dios necesitamos estar presionados y necesitamos estar muy necesitados de Él. Y valga la redundancia. ¿Queréis un botón de muestra? David mismo. ¿Qué torpeza ha cometido David en los capítulos 27 al 30 del primer libro de Samuel? Le ha hecho caso a su corazón, ha consultado con su corazón cuando en el capítulo 23 consultaba con Dios y Dios siempre le respondía. Repasaos aquel capítulo 23 del primer libro de Samuel. Hasta 4 veces consulta con Dios y Dios le responde. Y ahora se desanima y consulta en el capítulo 27 con su corazón. Y claro, si tú consultas con tu corazón te va a decir lo que dice el corazón. No tiene nada que ver con la corazonada, pero el corazón te va a decir lo que dice el corazón. Pues engañoso y perverso. Y eso le pasó a David. Se metió en tierra de los filisteos, bajo el dominio del rey Aquis, estuvo 16 meses allí, fue un pelele, mintió, hizo crímenes para subsistir, bueno, un mal ejemplo a sus 600 incondicionales, y cuando al final Dios permite que vengan los amalecitas, creo que es a Siclag, y mientras ellos están en lo que hubiera sido la guerra contra su propio pueblo, esto ya hubiera sido el colmo de los despropósitos de David, luchar contra el mismo pueblo de Israel al lado de un rey pagano, porque él lo había dicho que lo haría. Dios permite que vengan los amalecitas y que barran con su aldea de Siclag y se lleven los bienes, los animales, las mujeres, los niños. ¡Buah! Vaya escabechina. Y cuando David regresa, porque los echan de la batalla, sin necesidad de luchar contra las huestes de Israel, y ve el humo y ve el desastre, aquellos 600 que le habían prometido fidelidad hablan de lincharlo, y con toda la razón del mundo, hablan de apedrearlo. Y es entonces este hombre que se encuentra presionado y que se encuentra ya al límite. Y cuando está al límite, vuelve a levantar sus ojos al cielo, vuelve a ponerse en las manos de Dios, de las que se había ido durante los últimos 16 meses, donde ni una vez lo vemos encomendarse a Dios, pero ahora vuelve a ponerse en las manos de Dios y vuelve a consultar con Dios. Y vuelve a decirle: Señor, háblame como me hablabas antes, cuando yo estaba en buenas condiciones espirituales. Y Dios le vuelve a hablar. Y Dios le vuelve a hablar. Dice de que se sintió tan mal, que o volvía a Dios o ya. En muchas ocasiones, queridos hermanos, para vivir más cerca de Dios, Dios necesita llevarnos hasta el límite, presionarnos. Y entonces es cuando le miramos a Él. Yo recuerdo que a mí, don David Morse, pues viendo lo que yo hacía, muy nerviosamente, como lo tuve hospedado en casa en las conferencias, me dijo: Marcelino, dice, yo creo que tú estás trabajando más de la cuenta. Dice que para mirar al Señor, pero yo nunca le dije que no lo miraba, lo debió de decir él. Dios te va a tener que poner en cama y entonces no te va a quedar más remedio que mirar para arriba. Digo, hombre, vaya soluciones me da a mí este hombre. Pero esto te lo decía él, ¿verdad que sí? A veces para mirar al Señor hay que verse muy presionados. Jorge Müller decía que las pruebas por las que pasa el creyente son el alimento del alma. ¿Qué razón llevaba? ¿Y cuánto sabía él de esto? Precisamente con la obra que llevaba adelante. Algunas reflexiones o conclusiones. Primera, en momentos de conflicto, cuando la turbación y cuando las dudas nos visitan, hay que tomar por fuerza la misma actitud que tomó Habacuc. Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie para ver lo que Dios me tendrá que decir. Segundo, la importancia de la palabra de Dios en forma escrita. Escribe
decláralo en tablas. ¿Y por qué tanta insistencia? Entre otras razones, para que quede fijada para siempre. Y además esto elimina los abusos. Elimina los abusos. A veces los creyentes, y con la mejor intención, vamos un poco por libre. Y pensamos que Dios nos manda a hacer no sé qué cosa, o nos autoriza a hacer no sé qué otra cosa, cuando la palabra de Dios está diciendo lo contrario. A mí me pone de los nervios cuando alguien viene y me dice, yo he orado al Señor y no tiene ningún inconveniente en que yo haga no sé qué. Yo digo, pero ¿cómo me puedes decir esto si la palabra dice lo contrario? ¿Verdad que sí? Pero claro, nos va muy bien, nos va muy bien. La palabra escrita marca la pauta a seguir. Por lo tanto, siempre ha sido necesaria la palabra de Dios en forma escrita. Y aún así no le hacemos caso, cuanto más si no estuviera escrita. Digo la importancia de la palabra de Dios escrita, en primer lugar, para eliminar los abusos, en segundo lugar, para que nuestro acceso a ella sea más fácil. Claro, una palabra escrita, lógicamente, nos hace más fácil su acceso. Los que conocéis un poco de historia sabéis cuántos pueblos, animistas y tribus, ¿verdad que sí?, han carecido de ella. ¿Cuánto desearían una palabra de Dios escrita? Y nosotros la tenemos, y a veces la menospreciamos y la tenemos ahí medio llena de polvo. En contraste a ello, claro, el Señor nos va a pedir responsabilidades. No nos va a pedir lo mismo que a esos de las tribus que no han tenido la oportunidad de tener la palabra. De la misma manera que el Señor les dijo a los judíos de su época que Dios les iba a pedir una mayor responsabilidad porque habían tenido mayores oportunidades. Si yo no hubiera venido, si yo no hubiera hecho entre vosotros obras que ningún otro ha hecho, no tendríais pecado, pero yo he venido y lo que he hecho lo habéis visto vosotros. No tenéis justificación. Juan capítulo 15, ¿verdad que sí? Y además es necesario, en tercer lugar, la palabra de Dios escrita para que podamos propagar su mensaje. ¿Cómo nos esforzamos nosotros en nuestros días en dar a conocer la palabra de Dios a los demás? Porque aquí Habacuc lo dice, declárala en tablas, ¿verdad que sí? Para que corra el que la lea. Y nosotros hemos de darla a conocer. Admitiendo que lo opuesto a la fe es el orgullo, en el versículo 4 queda muy claro, el que es orgulloso tendrá un final, el que vive por fe tendrá otro final. Admitiendo esto, ¿cuántas raíces de orgullo no quedan todavía en nuestro carácter? Raíces que nos impiden vivir la fe en plenitud. Y finalmente, una última aplicación. La fe, y esto es muy interesante, queridos hermanos, entiendo yo, que no es solamente el principio de nuestra nueva vida con el Señor, y ahí ya termina todo, sino que es también, o ha de seguir siendo, el alimento que mantiene viva esa nueva vida con el Señor. Y además, en proceso de crecimiento. Esta es la aspiración de Dios, en proceso de crecimiento, siguiendo este mismo símil. Dice el apóstol San Pablo cuando escribía a los tesalonicenses, debemos dar gracias por cuanto vuestra fe va creciendo. Para Pablo era necesario, el motivo de gracias, que la fe de los tesalonicenses fuese creciendo cada día. Pero claro, si la fe es solamente ponerla en Dios, parece ser que nos hemos convertido por huir del infierno y luego a sestear. No, la fe en los planes de Dios es el principio, pero también ha de ser el alimento y ha de estar en continuo proceso de crecimiento. ¿Verdad que sí? Para que sometida a prueba vuestra fe, dirá Pedro, mucho más preciosa que el oro, sea hallada por Dios con un 10. No con un 8 ni con un 9, con un 10. Sea hallada en alabanza, etcétera, etcétera. Esto es lo que vemos también en el capítulo 11 de la carta a los Hebreos, el tema de la fe. Versículo 5, y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio, está pensando claramente en los caldeos, hombre soberbio que no permanecerá, su final está cerca, ensanchó como el Seol su alma y es como la muerte, que no se saciará, tendrá mucho, acaparará mucho, como veremos en la siguiente sección, pero esto no le va a saciar.
un poco lo de la experiencia de los de Ageo que veíamos esta mañana. Cosecháis, gastáis, os vestís, pero no os calentáis, pero no os saciáis. Y el drama de aquella generación de judíos no era que no tuviera, porque aunque es verdad que Dios había cerrado las compuertas del cielo para que no prosperaran, pero aún vivían, aún se vestían, aún comían, poco o mucho, pero aún. El problema era que no quedaban satisfechos, porque era un juicio de Dios. Este es el drama. Porque cuando estamos tan mal que no recibimos un duro para nada, dices, bueno, voy mal porque no tengo para comer, no tengo para vestir, no tengo para calentarme. Pero es mucho peor que teniendo para gastar en esto luego no sirva para nada, porque eso sí que es una frustración total o un juicio de parte de alguien. Versículo 5, que ya hemos leído. El que es dado al vino. Esta era una debilidad de los caldeos. Y es como la muerte. Proverbios capítulo 30. Antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. Él había ido invadiendo naciones y esas naciones le iban a pasar factura o Dios las iba a utilizar para reírse de él y para, en la sección siguiente, esta que empieza a partir del versículo 6, levantar un refrán en contra de él en forma irónica y con sarcasmos. Dios aquí es el que habla, pero está hablando como boca de estas naciones. Dice, no han de levantar, versículo 6, todos estos. ¿Quiénes? Pues las gentes que en el versículo 5 había juntado para sí, todos los pueblos. ¿Y qué han de decir? ¡Ay de ti! Mira, tú has sido avaricioso, que no te pase nada. Tú has sido esto, que no te pase nada. Tú has sido lo otro. Vamos a dejar esto aquí porque hay 5 años y son muy interesantes. Mañana correremos un poco más. Mañana correremos un poco más. De todos modos, la reunión de la tarde no quisiera cambiarla. Lo estuve pensando en Barcelona, también se me dio autorización, pero me gustaría mantenerla, ya que es de Evangelio y me gustaría mantenerla. A ser posible intentaré mantenerla y no ocupar el tiempo de la tarde en esto. O sea que miraré de ir un poquitín más rápido, enrollarme menos. Enrollarme menos. Bueno, queridos hermanos, pues os agradezco, no quiero cansaros más. Os agradezco vuestra paciencia y espero que alguna cosa de Habacuc se nos quede. En principio que entendamos el mensaje y luego también que lo podamos aplicar a nuestras vidas. Que Dios nos bendiga. Amén.